Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Manuel. Buenas tardes, ¿qué tal, Jordi? ¿Qué tal? Un placer conocerte. Estamos en Igualmente. la presentación virtual de tu último libro, que tiene este sugerente título de Los 100 mejores relatos de terror. Estamos con Manuel Pociello. Estamos en una presentación de un libro de la colección de cultura popular de Diablo Ediciones, un libro que es un poco singular dentro de esta colección, porque está dedicado específicamente a la lista de los 100 mejores relatos de terror y que estarían dentro de esta política de divulgación de obras de ficción, ¿no? Es decir, que estamos acostumbrados a ver las 100 mejores películas, ¿no? Las 100 mejores cómics, pues también ahora los 100 mejores relatos de terror, ¿no? Lo cual nos ha permitido a los lectores, que te tengo que felicitar porque he disfrutado muchísimo de esta lectura podemos disfrutar de 100 referencias, pero de hecho de muchísimo más, ¿no? Porque haces un mini resumen de 100 obras escogidas, haces un poco de contextualización de esa obra, de contextualización también de ese autor y una mini referencia, una mínima mini biografía del autor y luego muchas conexiones, que eso me ha parecido súper interesante de ver cómo a partir de esa publicación, pues ha habido adaptaciones o obras relacionadas, etcétera, ¿no? En el fondo, los que me hayan escuchado otras veces, y siempre he dicho que, especialmente cuando hacemos charlas sobre cine, siempre digo, si te gusta el cine, lo que tienes que hacer es leer mucho. Pues aquí podemos decirlo con conocimiento de causa porque muchísimas referencias que indicas en esta selección han tenido adaptación posterior en el cine. Yo estaba leyendo resumen y pensaba, pues esto lo he visto, pero claro, no sabía que venía de esta obra, ¿no? Y muchas veces es información que descubres con este tipo de trabajos, que en el fondo es un trabajo de investigación y que te agradecemos porque es un trabajo arduo durante mucho tiempo y de búsqueda de muchísima documentación, ¿no? Ahora entraremos en detalle con el contenido, eh, pero sí que te quería hacer una primera reflexión inicial que yo leyendo tu libro me recordaba al que escribí yo sobre la historia de la robótica y la inteligencia artificial en el cine. Y hubo una anécdota curiosa que me ha recordado mucho en tu libro, ¿no? Que en una entrevista en la radio, Sí. un periodista me dijo que mi libro tenía muchísimos datos, muchísima documentación, muchas referencias, hay cientos de películas y tal. Y me dijo, ¿cuánto has tardado en escribir este libro? Y la respuesta me salió de forma intuitiva, inmediata. Y le dije, este libro he Toda una tardado vida. toda la vida. Y leyendo tu libro, me ha parecido que has tardado toda la vida en hacer este libro. ¿Es así? Es así, es así. Al final es un proceso, cuando lees cuentos o relatos de terror desde que eres pequeño, da igual, Andersen o Perrault o el Caperucita Roja, no eres consciente de que vas a crear años después un recopilatorio, pero todas esas historias se van creando y un día decides ponerlas una detrás de la otra. Pero efectivamente, de lo que ves, de lo que lees, al final, pues sí, es toda una vida. No es sentarte y partir de cero porque ya mucho lo tienes escogido de alguna manera, claro. Bueno, para entrar en detalle de la descripción de tu libro se titula Los 100 mejores relatos de terror, te centras específicamente en el género de terror, eh, trabajas el relato corto también y la novela, y escoges a 100 obras de 100 autores diferentes, que esto ya es una elección importante porque, digamos, ya decías, por ejemplo, en algún momento dices, hay autores que el solo ya podría tener la mitad del libro, ¿no? Es decir, que Eso el, es. el hecho de decidir que de cada autor solo escoges una obra ya es un tema muy, muy interesante porque al final da juego a 100, ¿no? E incluso dices, bueno, y se me han quedado unas cuantas, ¿no? Decías, hay unas 25 obras que se han quedado a punto de Se han entrar. quedado en la final. Y como las has puesto, pues también tenemos ahí la oportunidad de tener esas 125, aunque esas 25 no están comentadas, ¿no? Pero bueno, que de estas 100 has hecho pequeña descripción y luego has hecho como una especie de clasificación en dos conceptos que me han parecido muy interesantes, como es la truculencia y el miedo que provoca ese relato. Del Luego todo has subjetivo. puesto, sí, sí, me parece muy interesante. Y luego has puesto una pequeñas
descripciones de adaptaciones en cómic, en cine, novelas que pueden tener temas similares, series de televisión, alguna frase que destacas hay frases contundentes. Es decir, a mí me ha parecido también excepcional tu capacidad de síntesis de cómo una obra se puede al final, en una frase, puede quedar reflejada, ¿no? Y también tienes también la decisión de hacer la descripción de forma cronológica, es decir, que todas las 100 obras están puestas en el libro de forma cronológica. Y decides también acabar en el año 2020, que también es una decisión que luego la comentaremos, es un tema muy interesante. Entonces, el hecho de que sea cronológica, podemos también ver esa reflexión de cómo va evolucionando los géneros y en qué momento surge una historia que después ha sido fundamental como trascendencia sociológica en el miedo de una sociedad determinada, ¿no? Es decir, que el tema de cómo los temas van apareciendo a lo largo de la historia también me parece absolutamente fascinante, ¿no? Y luego además acompañas a cada referencia con una imagen que tenga una cierta vinculación con esa obra y también hay portadas de la primera edición, por ejemplo, que me parece muy, muy interesante también, ¿no? Eh, mm, una de las cosas que me parece muy interesante es tu proceso de trabajo en un proyecto de un reto de esta magnitud, ¿no? En la que tienes por delante muchísima documentación, muchísimas posibilidades y que yo creo que tienes el reto de centrarte, ¿no? De seleccionar, de Eso es. escoger, ¿no? Y de tener claro que si he escogido este ya no puedo coger el otro, etcétera, ¿no? ¿Cómo haces esas fichas para acabar seleccionando el documento final? Bueno, pues vamos a ver, el número al principio era la duda que tenía. Siempre estamos con los 100 algo y podían haber sido los 120 o los 150 y acabaron en 100 porque al final dices, bueno, pues vamos con 100, que es un número que te permite tener un poco de todo sin llegar a 200 o 300, que sería más lo suyo porque se ha quedado mucho, mucho fuera. Como bien comentas, a veces ha sido por propio descarte. Cuando dices una obra que son los 100 mejores relatos de terror, hay algunos autores que tienen que entrar sí o sí. En ese sentido, no partes de cero, porque al final hay autores, digamos, Edgar Allan Poe tiene que entrar, Lovecraft tiene que entrar, eh, Ray Bradbury, que es más de ciencia ficción, como tú bien conoces, pero que tiene relatos de terror también, Roald Dahl, eh, Stephen King. Hay muchos autores que a lo mejor un primer 15-20% son autores que tienen que entrar sí o sí, porque si de ese autor no encuentras un pilar básico del terror, pues no te vas a ir a la desconocido, porque esta obra tampoco está buscando el escritor o el autor que es más listo que el lector, porque busca relatos enrevesados que no los conoce para decir, mira, yo voy un paso por delante de ti, te doy la lección porque yo me la conozco. Al final es lo más natural y lo más sincero. ¿Cuáles son los 100 relatos de terror que en el momento actual, que los pongo por escrito, son los que más me gustan, sabiendo que hay muchos más y sobre todo los que no he leído, que a lo mejor de haberlo leído hubiera estado en este recopilatorio? Y salen estos 100. Aquí no es un tema de ser más listo, es un tema de compartir. O sea, es una charla entre amigos de, oye, ¿tú qué has leído? Pues a mí este me ha gustado mucho, de relatos, de videojuegos, de cómics, y al final sale esto, como comentó en la introducción, dentro de unos años a lo mejor unos entrarían y otros saldrían, porque es una lista dinámica que hace 10 años sería una, hoy es otra, y eso quiere decir que no es una lista que se imponga, no es una lista para discutir con alguien que te pueda coger el índice y decir, pero ¿cómo no has puesto a este? Pero, ¡buah!, este está sobrevalorado. Bueno, pues eso para mí son discursos estériles. Es un autor que ha decidido que estos son los mejores, entre comillas, también en la introducción pongo que son los mejores o no lo son, eh, pero que todos tienen algo por los que personalmente y de una manera subjetiva creo que deberían ir ahí. Tampoco hay cuota ni de género de escritores, escritoras. No tenía que entrar sí o sí un vampiro, un fantasma, un hombre lobo, un asesino en serie. No está estructurado
pues esto tiene que ser de espíritu y no, es leer y decir, ahí va, este me ha gustado mucho para adentro. Bueno, al No menos hay, has tenido suerte de que el resultado es heterogéneo, porque hay de diferentes países, de diferente género, de diferentes épocas, es decir, que eso sí, también pero ha claro, salido también pero de forma muy natural también, ¿no? efectivamente, pero lo que no he querido en ningún momento es poner algún tipo de cuota. Claro, Sí es verdad que el relato occidental, por lo que a mí me toca, es sobre todo el inglés, el norteamericano, el centroeuropeo y hemos leído más. varios españoles, que daría para 100 relatos solamente de autores españoles, es lo que más toca. Ya. Hay, pues eso, en Oriente hay algún japonés, pero claro, la literatura de terror africana, digamos, que tendría que haberla buscado ex proceso para encontrar relatos de terror africanos, bueno, que los hay sin duda, pero al final lo que te toca más cercano, lo que has bebido desde que me decías de la obra, que al final es de toda la vida, pues tu bagaje va por ahí, por el cuento europeo, sudamericano y norteamericano. Y de ahí ha salido esto, hasta que dentro de unos años lees una antología de relatos de terror africanos o de Oceanía, te llaman la atención dos o tres y haces un intercambio. Sacas dos, metes dos o amplías en vez de 100, 200. Ya, bueno, sí, sí. Bueno, o tenemos la posibilidad de si funciona este libro, de sacar un segundo volumen, ¿no? Que eso es lo que digo siempre en las presentaciones, de que al final hay que agradecer a la editorial que haga este tipo de iniciativas, este tipo de publicaciones, porque al final el éxito depende de si a los lectores la compran o no lo compran. Si lo compran, quiere decir que la editorial Eso tiene es. oportunidad de hacer más libros y que el autor tiene posibilidad de continuar trabajando en este tipo de discursos. Y si no se compra, quiere decir que no ha interesado o lo que sea. Es decir, pero bueno, esta es una realidad. Bueno, entrando en detalle de esta selección, decíamos que tú apuestas por un discurso cronológico. Y por lo tanto nos vamos a las antípodas, ¿no? Es decir, nos vamos aquí siglo XVII, XVIII, XIX, y eso es muy, muy interesante porque son obras fundacionales muchas veces, ¿no? De Eso. temas, géneros, y que yo he descubierto, aunque yo entiendo que tú digas que no estabas buscando un autor súper desconocido y tal, pero claro, yo hay obras que no conocías y que también para mí ha Las sido, hay. claro, hay muchos autores Que no muy conocía ni yo. conocidos, ¿no? Sí, sí, es decir, que Julio Verne, he leído muchos libros de Julio Verne, pero esta historia no la conocía. Por ejemplo, bueno, pues este tipo de encuentros también es como una especie de búsqueda del tesoro, pero el hecho de leer, yo recomiendo la lectura cronológica porque sí me permite ir aprendiendo con la forma en que tú lo escribes, de cómo ha ido evolucionando también la concepción del miedo, ¿no? Y de cómo empezamos también de una sociedad en el siglo XVII, XVIII y XIX muy, no sé si decirlo así, acostumbrada a la muerte, ¿no? De familias con una gran mortandad infantil, gente Efectivamente. que moría, digamos, ¿no? Y cuando explico en clase, yo explico economía en la universidad y explico que en el año 1900 la media de vida en España eran 36 años, ¿no? Y la gente se queda como, ostras, pues esto es lo que hay, esto es lo que hay, ¿no? Entonces estamos hablando ¿no? Y también de un poco también de costumbres, ¿no? Porque hay la costumbre, que esto lo comentamos cuando hicimos la presentación del libro de historias de relatos de fantasmas, que decíamos que se había puesto la tradición, ¿no? Se había instalado la tradición en Gran Bretaña de hacer lecturas de historias de terror en la Por la cama vida. antes de ir a dormir. Era como para tener sueños felices, ¿no? Eso es. Sí, a raíz de lo que dices de la cronología, eh, aunque yo creo que a lo mejor la introducción me ha alargado demasiado, pero había muchas cosas que quería comentar. Eh, el tema cronológico es si algún aficionado le diera por los relatos que yo le apunto a leerlos de una manera más o menos cronológica, no los 100, pero bueno, si se lee 10 o 15 o 20, se los lee de una manera cronológica, uno se va dando cuenta cómo se van actualizando los miedos y sobre todo con el tema de herramientas. O sea, pongo el ejemplo de primero
Es la hoguera, es la antorcha, es la luz de gas, es la luz eléctrica y luego puede acabar siendo los neones. Cómo influye sobre todo en el cine, cuando antiguamente el ladrón cortaba el cable del teléfono y dejaba a la víctima indefensa en una casa, y ahora ese efecto ya no puedes cortar el cable del teléfono fijo, ya tienes que dejar sin cobertura a la persona o que el móvil se caiga al agua, en fin, pero como concepto de quedarte incomunicado, como concepto de no ver, eh, todo se sigue actualizando. O sea, al final, antes se miraba uno en el espejo y, pues, tenía un efecto doppelganger, o que el espejo le miraba a él o se quedaba con unas ensoñaciones. Y ahora es una pantalla digital, que es el nuevo espejo, ¿no? Lo que antes se miraba en la charca de un río y una persona se veía que estaba, no sé, deformado o que tenía una maldición, ahora es el propio medio digital el que la pantalla te mira. O sea, todo al final evoluciona, pero las personas más o menos somos las mismas y seguimos teniendo miedo. O sea, es de lo primero que aprendemos en esta vida, es a tener miedo por pura supervivencia, a la pérdida, a sobrevivir con escasos recursos, que es la economía, y sobre todo el miedo a perder. Una vez que consolidas algo, ya inmediatamente tenemos miedo a perder. Y luego ya está la metáfora, sí, el vampiro, el hombre lobo, el asesino, pero todo eso no deja de ser un aprendizaje, ¿no? Los cuentos infantiles que se contaban, como bien comentas, a los niños antes de irse a dormir, que no dejan de ser aprendizaje. O sea, al niño le cuentas que el lobo se hace pasar por la abuela, pero es que en una familia hoy en día, sin entrar en temas más escabrosos, hay muchos lobos disfrazados de abuelita en las propias familias, que cometen actos que a lo mejor en Caperucita no se dicen, pero que están ahí. Pues es de total actualidad. Y eso se le está contando a un niño, no de una manera directa, pero los niños son muy listos y esa metáfora la llevan a la vida real y lo llamamos cuentos infantiles, claro. Sí, sí. Bueno, además es que independientemente, yo entiendo todo lo que dices de que la tecnología influye completamente en el contexto, pero bueno, hay temas universales, ¿no? Como puede ser el miedo a quedarte solo en la casa, a pasar la noche solo, el mismo efecto que produce lo que ha sido la revolución industrial en el siglo XIX y la concentración en las grandes urbes de las grandes ciudades, que provoca otro tipo de miedo, ¿no? Por ejemplo, el miedo al vecino, ¿no? El miedo ostras, de contarte a alguien en la oscuridad por la calle, o puedes tener al lado digamos, en la puerta de al lado, puedes tener un asesino y no lo sabes, ¿no? Y que el exponente, como decías en tu libro, puede ser el gran Allan Poe, ¿no? Que es el que inicia el género detectivesco y que introduce este concepto, ¿no? de este temor a lo desconocido en un entorno diferente al rural digamos, que habíamos vivido antes, ¿no? Es decir, que la revolución industrial provoca estos nuevos miedos y que esto se extiende, digamos, ya a lo largo del siglo XX, ¿no? Es decir, que, bueno, aquí además hay una mezcla de géneros, como puede ser, este caso, el detectivesco, que enlazaría después también con Arthur Conan Doyle, que también aparece en tu libro, ¿no? Con Sherlock Holmes y tal, que también es una mezcla, ¿no? de terror, asesinato. Claro, cuando hay el asesinato ya se ha producido, no hay el efecto del miedo, pero Claro. es decir, aquí lo que tú buscas, entiendo, es que es pasar miedo cuando estás leyendo, ¿no? Y bueno, me parece que este discurso que haces comentando, ¿no? Diferentes temas, ¿no? El tema del doble, de la soledad, de los espacios cerrados. eh, También, por ejemplo, finales del siglo XIX, principios del XX, todo el tema de los mediums, ¿no? Para hablar con fantasmas, que hay una Eso gran es. proliferación, ¿no? de gente que, bueno, pues para sacar dinero y tal, pues que lo hemos visto también muchísimo en ficción, pues todo esto me parece como muy acertado la forma en que casi, como tú muy bien dices, casi de forma natural, te permite de forma heterogénea mostrar todos este tipo de temas
relacionadas con el miedo, ¿no? Y que prácticamente es la base de muchas historias modernas, ¿no? Es decir, que yo leyendo tu libro digo, hostia, pues aquí hay episodios de Tulisson, por ejemplo, hostia, que son, que son de estos relatos, ¿no? Es decir, el tema de algunos de los relatos que tú mencionas son de revistas pulp de los años Sí, 20, sí. 30, 40, ¿no? También, entonces todo al final todo está relacionado, ¿no? Sí, sí. Efectivamente, la relación, por eso lo que comentas, cuando al final cada relato está estructurado en una pequeña introducción del autor, que eso realmente, si alguien quiere más información, pues San Google está ahí para mirarlo, pero bueno, había que comentar un poco del autor, aunque en un par de páginas está toda la información, por lo tanto quería ser breve ahí. Y luego lo que comentas de las relaciones. Al final en el apartado de obra relacionada hay, hay algunas obras que indico que están relacionadas y de una manera muy clara se puede ver, y otras que beben, al menos para mí, de ciertos conceptos o, como dicen el tema de la alimentación, contiene trazas de a veces ha sido querido por el autor, a veces no, o a veces yo mismo lo he podido malinterpretar y he visto cosas donde no hay, que es lo que pasa muchas veces, que a un director de cine se le dice, oye, esta escena muy bien porque se corresponde con la escuela, y dice el director, ah, pues no lo he hecho aposta, no, Ya, pues ha salido así. no sé. Y vosotros habéis visto más que he visto yo. Pasa con las obras maestras que se analizan tanto al detalle que al final se sacan cosas que no hay, ¿no? Entonces, lo que comentabas ahí de la cronología, quería terminar con el tema de que corto en el siglo XX. Había que cortar en algún momento y me pareció que el tema de digital lo ha cambiado todo. Sí es verdad que lógicamente los relatos sigue habiendo vampiros, hombres lobo, oscuridad, asesinos en serie, pero lo digital, sobre todo que tú de esto conocerás todo el tema de la ficción tipo Love, Death and Robots o Black Mirror, eh, eso ya no es cuentos asombrosos, ni historias de la cripta, ni la dimensión desconocida. Eso ha sido, hablando de un tema puramente cinematográfico, televisivo, eso ya es un miedo diferente. Entonces, ya el lector actual ya no es tanto de castillos góticos, de brujas, de maleficios, sino que es otra cosa que a lo mejor todavía no ha dado tiempo a analizar de hacia dónde vamos. Entonces sí puede haber unos 100 relatos del siglo XXI o a partir del año 2000, pero yo quería cortar en algún sitio que todavía tuviera cierto recuerdo de algo de alguna manera clásico. Y sí es verdad que los relatos de finales del siglo XX, hay algunos magníficos, por ejemplo, de George Mm, R. R. Martin, sí, sí. eh, sí siguen, pero ya entró Internet y ya ha cambiado la mentalidad, ha cambiado las formas, las herramientas. Entonces, bueno, ahí se ha cortado y veremos en un futuro hacia dónde vamos. Quizás también un tema de saturación, ¿no? De que tenemos tantos inputs y tenemos tanta capacidad, digamos, de tener acceso a tanta ficción diferente que bueno, cada vez nos cuesta más la sorpresa y la innovación, ¿no? Por eso muchas veces volver, a mí me gusta mucho esto, volver a los clásicos, me va muy bien porque me ayuda a entender muchas cosas que han pasado después, ¿no? Y, bueno, en ese sentido. Tú, por ejemplo, además en esta forma cronológica que estabas comentando, hay un momento en el libro que hablas de que hay una Santísima Trinidad, además me Bueno, pareció muy interesante la forma de expresarlo, una Santísima Trinidad en el terror, y has dicho Poe, Lovecraft y Stephen King, ¿no? Y que los tres evidentemente salen en tu libro, pero como que son tres personas en tres momentos diferentes, también es significativo que sean tan diferentes entre ellos en su estilo, en la forma de exponer el horror de diferentes maneras, ¿no? efectivamente, lo llamo así. Esto sí que sería, pues eso, polémico para quien lo quiera ver. Perfectamente, entre Poe, Lovecraft y Stephen King, tanto por el paso del tiempo, porque cada uno es hijo de su propio tiempo, como lo que imaginaron cada uno, son muy diferentes, pero yo creo que como amantes del terror, habría que leerlos a todos. Y es verdad que Stephen King puede ser el más denostado
más por crítica que por público, pero lo que comentabas al principio de Edgar Allan Poe, que es el fundacional sobre todo del tema detectivesco, eh, pero luego es que es muy actual. Por ejemplo, en Los crímenes de la calle Morgue, el relato va por un sitio de descubrir qué ha pasado con unos terribles asesinatos y de repente te mete un giro final Ya, de mediados del siglo XIX. sí, O sea, un efectismo que sí es verdad que en esa época los relatos eran más atmosféricos, es más, leídos desde la actualidad, el lector lo que ve es, por ejemplo, hay relatos en los que te está ocultando que la persona, por ejemplo, es un vampiro, pero claro, leído ahora dices, ah, vale, si es que es un vampiro. No sé quién lo leyó hace 150 años y le asombraría esto, pero tú ya lo ves venir. Pues Poe tuvo un giro, y en otros muchos de sus relatos, pues el gato negro, el corazón del ator, la máscara de la muerte roja, de repente tiene un giro que entiendo que en su época fue todo un éxito. Luego, ¿qué tiene Lovecraft? Que inventa algo completamente nuevo. O sea, lo del horror cósmico es algo nuevo. Él empezó, dicen que Lovecraft tiene 3 etapas y evolucionó desde un terror más clásico, más gótico, a algo que inventó él. Y luego vino todo el círculo de Lovecraft con los mitos de Tulu y demás, pero lo inventó él. Stephen King coge muchas cosas, pero se lo lleva todo a la cotidianidad. O sea, pasan cosas en el barrio, pasan cosas muy chungas, pero lo que comentábamos del vecino, It es una comunidad en la que hay un ente, pero al final son las personas, porque sí, Stephen King lo que tiene, trata muy bien el mundo infantil, trata muy bien sí, el sí, sí. mundo juvenil y pasan cosas raras en sitios cotidianos. Entonces, cada uno de los tres tiene una forma de entender el terror que para mí los tres en conjunto son muy importantes y bueno, y la Santísima Trinidad, pero vamos, Sí, 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 sí. que ahí se ha quedado. También es verdad que son 3 autores a los que yo los tengo predilección y les he puesto esa etiqueta, pero vamos, que por Sí, ahí sí, irían sí, las sí. cosas, ¿sí? Bueno, en el caso de Stephen King se produce un efecto que también lo he comentado muchas veces en la ciencia ficción, que es tener en cuenta hay expertos que llaman la excepción milagrosa, que es que se produce algo que está fuera de lo normal, que es algo, un concepto fantástico. En el caso de It que mencionas, pues ya se pueden imaginar los que nos están escuchando a qué me refiero. Hay algo fantástico que no se rige con las leyes de la ciencia y la física nuestra y Eso que es, una vez tengas en cuenta esta excepción, todo el resto eso tiene es, que ser verosímil. Y eso es lo que da miedo. Lo que da eso miedo es es, eso. Digamos, por ejemplo, en It, que tuve oportunidad de hablar con el director de la última película, de las dos últimas películas, decía es que lo que da más miedo para mí es lo que no se ve. Lo que intuyes que le han pasado a los niños y tal, o a la niña, eso es eso lo que me es, da más miedo, ¿no? Es eso decir, es. que ese Es que terror. los niños tienen todos familias desestructuradas Sí, y el mundo de los adultos los tiene completamente dejados de lado. sí, No, ellos están sufriendo algo completamente fuera de lo normal y no pueden ir a la seguridad de su casa a decirle, papá, mamá, me ocurre esto, echarme una mano, porque no existe eso sí que da miedo a todo sí, niño. Es que ni siquiera tienes un adulto para decirle, oye, papá, hay un monstruo dentro del armario. Es que ni siquiera tu padre va a ver si hay un monstruo dentro del armario porque no está ese padre o ese, no, pues ese es los personajes de los adultos en Stephen King, o borrachos o esquizofrénicos, o entonces es, ¿qué más le puede pasar a un niño que no tener el apoyo de los padres? Y eso sin querer tú lo vas leyendo y te vas enfrentando a algo muy duro. ya. Sí, sí, sí. Bueno, la realidad es que tenemos la oportunidad, en este caso Stephen King todavía está vivo, pero hay la oportunidad de que yo creo que una gran parte de las obras que has recomendado seguramente deben de ser de acceso libre, lo que no sé si es tan fácil de poder tener acceso a ellas, porque tú al final del libro indicas de cada selección, o sea, de los 100 títulos seleccionados y 100 autores diferentes, dices, yo creo que el libro que tienes tú, que te has basado, digamos, que Claro, has leído y que te has basado, digamos, ¿no? claro. La edición tuya, digamos, ¿no?
Claro, yo ahí lo que digo es, yo lo he leído aquí, por lo tanto, este libro, tanto en la tienda como de segunda mano, es encontrable. Eh, Ujú, Creo recordar que, exceptuando un par de ellos, que la segunda mano estaba muy cotizada y fui a una biblioteca municipal, todos los demás, o bien por segunda mano a un precio asequible en cualquiera de las plataformas que hay, o bien en las propias, porque muchos de ellos salen en antologías, entonces todos son accesibles. Va a ser, y los que están libres, pues sí, efectivamente, los que tienen ya, pues eso, 70 80 años del fallecimiento del autor, se pueden conseguir libremente por internet, sea el que los quiere en formato digital o los quiere leer en algún momento, porque sí es verdad que hay algunos, ahora ciñéndome a qué es relato y qué es novela, entrando en otro tema, hay algunos que son 2 páginas, y otros que son, yo creo que Carmila es más novelete, es más novela corta, pero bueno, lo he metido, que a lo mejor ahí ya son 70 80 páginas, hasta los que son un par de páginas, como puede ser Alma Callejera. No quería irme a la novela porque si no al final pues ya no son relatos, pero tampoco me he puesto un número de páginas en el cual, bueno, pues a lo mejor Carmila se va un poco de largo, pero digamos que la media de los relatos pueden ser 15 20 25 páginas, y ahí sí estaría englobado en lo que todos entendemos como relato. Entonces alguien puede, pues eso, en un par de horas, los que están libres de derechos se puede ver por internet, o bien se lo puede comprar o lo puede bajar, o por la plataforma esta gratuita que es Biblio, lo puede adquirir gratuitamente y leer sin ya. ningún problema, y si no, que se ponga en contacto con el autor, que hará lo imposible por facilitarle la Sí, lectura. sí, 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 sí. Mira, ahora has dicho el tema de Carmila y tal. Al final, lo que comentabas hace un momento, no sé, casi de forma natural te sale un gran abanico de géneros o de subgéneros dentro del terror, ¿no? Que en el caso de Carmila sería el tema de la vampira y tal. Claro, has tocado de todo, es decir, que sale el efecto del doble, el tema de la casa encantada, el tema de los fantasmas, el tema de los vampiros, el hombre lobo, profecías autocumplidas. Eh, Sí. también los estilos narrativos, que también me parece muy interesante, ¿no? Creo que hay 2 o 3 casos de gente contando una historia, con lo cual es el cuento dentro de un cuento, que me parece también un recurso muy, muy interesante, ¿no? También, ¿no? Es decir, que, ¿no? Ese es un recurso que se utilizaba en el siglo XIX, sobre todo para intentar darle verosimilitud. O sea, el Exacto. relato, el relato empieza Sí, sí, normalmente en sitios acomodados. sí, sí. Era raro los relatos que se contaban en tabernas, porque al final el cuento de miedo no dejaba de ser un ocio de la gente pudiente, ¿no? Mientras ese salón donde unos fumaban, otros tocaban el piano, pues a veces al abrigo de la chimenea se contaban este tipo de relatos. Entonces siempre empezaba diciendo yo estuve, o un amigo de primera mano, y ahí empezaba el relato. Y recupera la Eh, tradición oral, ¿no? Sí, sí. claro, entonces eso le da verosimilitud, aunque por otro lado, si te lo está contando alguien en primera persona, por muy mal que lo pase, dices, bueno, pues si lo está contando, este se salvará. Y aún así el relato es interesante cuando, cuando el lector, aunque sepa que se va a salvar porque lo está contando, pero siempre con este narrador no fiable no estás muy seguro de si al Claro. final puede haber algún cambio o no. Y, y ese es el interés, ¿no? El contarlo en primera persona, porque muchas veces da más miedo. A mí me gusta más la tercera persona, el narrador omnisciente, pero la primera persona para ciertas cosas, y más en los temas de terror, pues es muy interesante, aunque si lo cuentas es que te has salvado. Pero bueno, eso es un recurso. También en tu libro me has hecho recordar una de las noches más míticas de la historia, que es la noche de Villa Diodati, Sí, con Lord Byron, Polidori y el matrimonio Shelley, que dio tanto juego después, ¿no? Y que para los que no sepan la historia, es una noche en una villa italiana en la que
en la que hay mal tiempo y deciden quedarse y se proponen un reto entre estos cuatro autores. Bueno, uno no era autor, que era el Polidori, era el médico. Pero bueno, se ponen este reto y surgen de este reto, surgen obras fundamentales como la del vampiro y Frankenstein, ¿no? Y que, y que también desde un punto de vista sociológico es muy interesante porque eso sucede en lo que se conoce como el verano sin verano. Eso es. Y que estamos hablando de 1816. Hablando de cambio climático. Hablando de cambio climático, sí, sí. Pero bueno, esto, bueno, o sea, no tenemos tiempo para explicarlo, pero bueno, el verano sin verano viene producido por una erupción volcánica que hubo el año anterior en Indonesia, y que la nube de polvo generada provoca que un Un año efecto después invernadero. tiene un efecto invernadero importante y que provoca mal tiempo y tal, ¿no? Que como Eso curiosidad, es. como te decía que yo me dedico a temas de innovación y tal, de ingeniería, que sepas que en 1816 se inventó la bicicleta y se dice que también fue una de las consecuencias de ese verano sin verano y que en parte fue provocado por la hambruna que generó este clima que provocó desastres en el campo y que al final la gente tuvo que comerse los caballos y que, digamos, una de las cosas que provocó eso es para poder desplazarse sin caballos, al final se inventó la bicicleta en ese momento de necesidad, ¿eh? O sea, porque veas, la- La eh, necesidad. sí, sí, y que al final la gente está muriendo de hambre, ¿eh? Es decir, que estamos hablando en un contexto en que la gente se está muriendo de hambre realmente, ¿eh? Y bueno, bueno, que al final todo tiene un origen y al final, aunque el relato del vampiro ya existía, Polidori es el primero y que son casi 80 años antes o 70 años antes que Drácula, ¿no? Es decir, Eso es. que me parece muy bien que la forma en que lo explicas también nos ha permitido disfrutar de este tipo de anécdotas y de momentos que son singulares en la historia del terror, ¿no? Y que tanto han influenciado, ¿no? Que hay muchísimas historias que vemos ahora que pensamos, ostras, pero es que aquí el origen está en un relato de hace 100 años, ¿no? Y que hay una Eso es. inspiración, ¿no? Que ha llevado a lo que tenemos hoy en día, ¿no? Pero en todo, ¿no? En series de televisión, en Sí, episodios, en sí. películas, en novelas, es decir, que hay, digamos, hay unos antecedentes que son los que te sitúan en un contexto determinado y que trabajan ese miedo, ¿no? El miedo que, por otro lado, que en literatura es más complicado. Yo siempre digo que el cómic es aún más difícil porque tienes Ujú. menos recursos, pero bueno, quiero decir que en una novela no tenemos sonido, no tenemos cambio, no tenemos imagen, no tenemos... Y bueno, a partir de la lectura tienes que, ¿no? Hacer una inmersión del lector en esa escena y induirte, ¿no? de lo que estás relatando y que te provoque esa sensación de miedo realmente, ¿no? Eso es. Además, si algo tiene la lectura hoy en día es que, como siempre tenemos el teléfono móvil al lado, eh, sí es verdad que también lo tenemos al lado leyendo un cómic o viendo una película o una serie, pero como la película o la serie, a poquito que esté interesante, pues bueno, pues poder dejar el móvil de lado, como cada vez nuestra capacidad de atención es menor, el terror, si algo tiene, es que te mantiene atento a la lectura. Pero claro, sí es verdad que hay novelas o obras de terror más contemporáneas que para mantener ese listón anfetamínico que esté ocurriendo algo en todo momento, que no te deje respirar, como ponen en las fajas de los libros, Sí, no lo podrás dejar de leer, sí, obra maestra, te atrapa desde la primera página. Pues claro, con eso nos comemos mucha narrativa y mucha atmósfera, ya, porque la gente, las atmósferas es, vale, te has perdido, vale, estás en un bosque, pero no me describas mucho más del bosque y demás, porque lo que quiero saber es qué te va a pasar, o sea, sí, quién va a intentar comerte, sí, porque sí, esto, yo tengo muchas cosas que hacer, sí. tengo muchos videojuegos Te a vas al medias, último capítulo para ver si se muere o no se muere o quién es el claro, asesino. tengo muchas series y claro, que me metas un ladrillo de 500 páginas con un tema muy descriptivo y atmosférico, pues por eso cuesta a mucha gente leer a lo mejor a Lovecraft, porque claro, toda esa atmósfera, pero es que es precisamente sin esa atmósfera es muy difícil, sobre todo Sí, lo que hablamos muchas veces de empatizar con los personajes. Los sí, personajes
en el relato de terror, lo es todo. sí, Eh, Todos queremos que sobreviva sí o sí la teniente Ripley y su gato, y luego en un slasher de campamento de verano con adolescentes, pues oye, si se mueren todos, como no nos lo pinten bien, pues oye, casi vas con el malo, porque sí, diciendo, estos, estos que llegan aquí se saltan las normas, se cuelan, incumplen toda la normativa, además totalmente de acuerdo. tampoco son muy listos, hacen ruido con los coches, ponen la música alta. Oye, pues si viene alguien y les da un toque, lo que pasa que el toque es excesivo, puede Sí, ser, ¿no? sí, sí, Pero sí es verdad, y luego hay otras narrativas de terror, digo Ripley de Alien, que con ese personaje vas a muerte, o sea, sí. se tiene que salvar sí o sí, ¿no? Y esa es la atmósfera y cómo se viste a los personajes en la narrativa. Sin un personaje que tenga una enjundia, un propósito, unas debilidades, pero unas características que atraigan al lector, al final, que mueras o que no mueras, da igual. Y eso a veces es el éxito o el fracaso, ya no en las novelas y también en las películas, que dices, bueno, pues no me interesa mucho, pero porque no me interesan los personajes. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, esto es una cosa muy interesante porque normalmente siempre hablamos de que la lectura te afecta y te cambia y te forma el carácter y te influye, pero yo siempre digo también que al revés también, es decir, que la forma en que tú estás también influye en la percepción de la obra. Por eso digo, hostias, yo prefiero leer cuando estoy bien, que estoy tranquilo, porque si, ¿no? Lo que dices tú, ¿no? Si estás estresado, si tienes prisa, si tienes no sé qué y tal. Efectivamente. Lo que tienes ganas es, bueno, que acabe rápido y a ver quién es el asesino y total. Y entonces eso me influye. Y eso, como soy un, digamos, un lector asiduo, me tengo que esforzar en estar tranquilo. Y eso me ayuda también a desestresarme, para bajar la tensión, para poder disfrutar de la obra, porque si no me influye mucho, ¿no? Y por eso también en el cine y en todo, ¿no? De películas, digo, esta película es muy mala. Digo, bueno, muy mala, pero has estado mirándola. Esto lo digo mucho a mis hijos, ¿no? Digo, los están mirando mientras mirabas el móvil. Entonces, Claro, ¿de qué estabas pendiente? ¿Del móvil o de la película? ¿No? Entonces, tienes que estar, ¿no? Eso se llama la doble presencia. La doble presencia es cuando sí, tu cuerpo está en un sitio y tu mente está en otra y que ahora es tan habitual, ¿no? Y yo creo eso que, es. que esta capacidad analítica, por eso he disfrutado mucho con tu obra, porque me permite reflexionar sobre el concepto y me induce también a tener ganas de leer cosas y de buscar y de conectar y de entender, ¿no? Eso es lo principal, perdona, esto es una llamada al género, es una llamada a compartir, a que de los 100 pues si a alguien le llama la atención 7 pues ya es una victoria de la obra. Ah, pues de este autor me sonaba y nunca he visto el momento por leer algo. Oye, pues de todo lo que tiene, voy a empezar por este que me lo recomiendan, a ver qué tal. ¿Te gustará? ¿No te gustará? Pero al menos es bueno, pues si leo esto y a lo mejor luego te aficionas al autor. Por eso lo que comentabas al principio de por qué 100 autores diferentes, pues porque prefiero dar a conocer 100 maneras de entender la literatura de distintas épocas que hacer trampa, entre comillas, y decir, bueno, pues venga, con Edgar Allan Poe, Lovecraft, eh, Stephen King y, pues eso, Conan Doyle y alguno más, liquidamos. Pues entonces nos vamos a los 1000 mejores relatos de terror y entonces ya pues sí, metes 5 o 6 de uno, 5 o 6 de otro, pero al ser uno, pues qué mejor que ya no solamente el relato, sino que presentar a un nuevo autor que a lo mejor puede atraer a alguien, sobre todo porque hay autores que a lo mejor tradicionalmente no eh, tienen este género como principal, como comentabas antes, a lo mejor Julio Verne o Ray Bradbury, pero sí tienen o Walter Scott o Dickens y tienen algún pequeño relato de terror que estando muy bien, o Robert Louis Stevenson, por ejemplo, está La Isla del Tesoro, pero también está el ladrón de ataúdes de esta recopilación. Entonces, es una presentación de autores también, algunos muy desconocidos, que hasta me ha costado encontrar su biografía, y otros muy conocidos. Bueno, es una invitación a la lectura, a ojear, no es un libro que se lea o que potencialmente piense yo que se tiene que leer de principio a fin, sino que es, pues eso, una guía de lectura, como acertadamente lo ha
anotado la editorial para pues, eso de consulta o qué obras hay parecidas a esta. Bueno, Sí, sí, sí. Bueno, y además que tú y yo tenemos también en común esta especie de doble vida, ¿no? De que tenemos una actividad profesional determinada, tú eres graduado en Derecho y tienes una trayectoria profesional determinada y que, bueno, tienes esta segunda versión tuya también, en que te dedicas también a escribir novelas y que en este caso también a utilizar este conocimiento y esa experiencia para poder ayudarnos a llegar a esta selección, ¿no? Oye, ha sido muy interesante hablar contigo. ¿Tú tienes alguna cosa que quieras añadir a la conversación que no haya salido en la charla? hombre, pues lo que me queda es invitar a la lectura, a dar las gracias a la editorial, a Diablo Ediciones, porque sin ellos esto no existiría. Y sobre todo decirle a la gente que lo lea o que se pueda atraer, se sienta atraído por esta lectura, que me gustaría, porque es un libro muy de charlar. Es muy, pues a mí me han gustado estos, a mí lo otro, pues no vi. Y eso creo que puede ser un enriquecimiento y una relación lector-autor que podría estar muy interesante, al revés de la novela. Esto es muy de comentar y sí me gustaría llegar a esos lectores para poder comentar la obra. Ok. Yo me añado a tu agradecimiento también a Diablo Ediciones y en especial a su editor, a Lorenzo Pascual, que tiene un compromiso con el terror Sí, en literatura, en cómic, en libros de divulgación. Está haciendo un trabajo absolutamente fascinante también de recuperación de obras absolutamente fundamentales y que, por cierto, alguna de los cómics que hemos leído gracias a Diablo en los últimos meses, aparece el cuento en tu libro, ¿no? sí, sí. En las referencias, sobre todo en la época de las revistas PAP, ¿no? Y pues ha sido un placer. Estamos aquí en la presentación virtual del libro Los 100 mejores relatos de terror, con el autor, con Manuel Pociello. Y te deseo muchísima suerte en este libro, porque tu suerte también es la nuestra, porque significará que podrás continuar trabajando en ese tipo de divulgación y que nosotros saldremos beneficiados. Así que espero que vaya todo muy bien y que tengamos oportunidad de poder encontrarnos en el futuro presencialmente. Que vaya muy bien. Pues muchas gracias, Jordi. Buenos Un días. placer. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego.